Bueno, nada, esperemos que para la próxima semana este tema con el Zoom sea más fácil porque la verdad que complica muchísimo continuar así. Bien, entonces, estamos en la etapa preliminar. En el estadio preliminar, les recomiendo por favor los micrófonos, ¿vale? Eh, el estadio preliminar depende netamente, como lo vimos anteriormente, depende específicamente del trabajo que se realizó en la fase previa. Si en la fase previa no se realiza absolutamente ningún trabajo, automáticamente vamos a tener falencias de datos para la obtención justamente de un buen panorama a la hora de trabajar en la intervención. ¿Sí? Hago un ejemplo. Inundación en medio de una ciudad. Yo no vi ningún mapa topográfico, yo no sé cuál es el ciclo de la emergencia, nadie me quiso decir, por más que me comunicara con Defensa Civil o con diferentes organizaciones, no tengo el acceso justamente a esos datos. Entonces, como yo no tengo el acceso a esos datos, ¿qué tengo que hacer? Esperar a que pasen las cosas, ¿sí? Y basado en ese esperar a que pasen las cosas, como yo no sé cuántos afectados pueden haber, cuál es la cantidad de las calles y de la zona en sí afectada, hasta cuánto puede llegar a subir el nivel del agua. Entonces, tengo que esperar netamente y empezar de esta forma, técnicamente, a empezar a hacer una evaluación de ceros. Y por desgracia, esa evaluación de ceros indica o implica el hecho de que tengan que haber afectados directos por no haber tomado esos datos en la fase previa, ¿sí? Por desgracia. Entonces, cuando nosotros estamos en el descanso, en esa situación de tiempo de tranquilidad, de relax, es ahí en donde nosotros tenemos que empezar a trabajar justamente todo lo que tiene que ver con la toma de datos, la visualización de tal evento, el ciclo de degradación de cada uno de los eventos, ¿sí? El porqué de las situaciones. Y por supuesto, lógico, la utilización de las plataformas y los programas para obtener el panorama real. ¿Sí? Ahí, en realidad, lo que se estimula o lo que se plantea es que no esperemos a que pase el evento para saber si la plataforma funciona o no. Es más, todo lo contrario. Lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a trabajar desde la fase previa, mirando cada una de las plataformas, pero haciendo simulacros. Empezar a trabajar con las diferentes organizaciones que sabemos que nos pueden ayudar, que tienen gente, discúlpenme la expresión, al santísimo pedo en las intervenciones, que no son primeros respondientes, por ejemplo, como lo son bomberos, como tiene la jurisprudencia, protección civil, defensa civil, que si ellos se encargan, por ejemplo, de la toma de datos, bueno, venga, parcero, yo le enseño, yo le explico cómo se hace la toma de datos. Todos los datos van a ser respaldados o van a llegar directamente a esta central, la cual usted también va a poder ver y va a poder tener el acceso. Necesita que yo como coordinador establezca los parámetros SEDAN. Listo, no se preocupe, lo vamos a hacer. Pero ¿qué se necesita primero? Interacción interinstitucional. Por eso vieron ayer justamente que el programa como tal exige esa interoperabilidad, esa interinstitucionalidad. Bien, y ahí empezamos a hacer simulacros, nos fijamos cuáles son los problemas. De esa forma, cuando ya entremos en esa fase previa de la emergencia, pues lo más lógico es que ya vamos a tener panoramas adecuados. Y una vez que nosotros tenemos el panorama adecuado, podemos establecer informes o podemos mirar cuáles son las pautas de alarma de acuerdo con esos parámetros que nosotros fijamos, ¿sí? Que si, por ejemplo, nosotros dijimos que la inundación en el nivel 4 llega directamente hasta mi pecho y superó ese nivel, entonces ya tenemos un nuevo nivel o una nueva categorización
o tengo que movilizar cada una de las categorizaciones. Yo no lo voy a hacer en ese momento, ¿sí? Ya es demasiado tarde, pero entonces superó la categoría, por tanto, ya tengo un dato que me va a funcionar para la próxima ocasión, para el próximo año, porque si el riesgo es cíclico o si sucede cada mes, entonces para la próxima ocasión ya voy a decir, ok, el nivel 4 ya no va hasta 1,50, ya directamente va hasta quizás un poquito más arriba. Bien, ahí ya tengo los datos cíclicos y voy a empezar a trabajar justamente con esos datos. Y lo que me va a brindar es un panorama de trabajo con otras organizaciones. Y ya podemos empezar a decir, ah, ok, listo. Estos son los parámetros que tenemos. Ok, no tuvimos en cuenta el viento. Bueno, pongamos el viento también. ¿Qué pasaría si? Lo que a mí me encanta justamente de la gestión del riesgo, el juego del qué pasaría si. ¿Qué pasaría si tenemos una inundación? Ah, bueno, listo, vamos a hacer esto, esto, esto y esto. No, pero ¿qué pasaría si esa inundación pasa de esta situación a esta otra situación? Ah, ok, entonces haríamos esta otra acción. ¿Sí? Entonces vamos jugando con diferentes factores y todos esos factores los empezamos a poner en los parámetros EDAN. De esa forma, pues no nos van a agarrar, discúlpenme la expresión, con los pantalones abajo en la emergencia. Que, se me olvidó poner los parámetros del viento y resulta que hubo un viento eh, terrible, unos vientos tropicales o unos vientos monzónicos de 180 kilómetros por hora y me tumbaron, o sea, no me generaron una inundación, pero sí tiraron árboles, postes, cables, tejas, techos, casas de escasos recursos y no se tuvo eso en cuenta. Entonces, eso es justamente lo que nosotros tenemos que jugar en la fase previa. ¿Al qué pasaría si recuerdan que pasó tal cosa? Bueno, listo, empecemos a jugar con esta información, empecemos a trabajar con esta información. ¿Listo? Los vientos se miden con dispositivos electrónicos por medio de materiales de las bases meteorológicas. Hay bases, sí, que tiene el Sistema Meteorológico Nacional o personas inclusive que son alternas, sí. Hay personas que lo hacen por hobby, que tienen su propia base meteorológica, sí. Entonces, hay diferentes elementos que miden la velocidad y la dirección del viento no necesariamente con la manga o veleta. Si quiere la manga o veleta, perfecto, no hay ningún problema, ¿sí? Solamente pues que es un sistema de pronto un poco analógico. Ojo, acuérdense que lo analógico también ayer hablamos que era una tecnología y que cuando los sistemas se caen, pues vamos a tratar de trabajar con los sistemas redundantes, como lo es, por ejemplo, una manga veleta. Bien, gracias David por la pregunta. Pero sí, con sistemas electrónicos, no, yo no confío mucho en aplicaciones, por ejemplo, porque créanme, sí, exacto, cuando la señal no, cuando no tenemos señal, y de eso justamente hablamos ayer, de los sistemas redundantes, cuando no existe, por ejemplo, la posibilidad de tener datos en el teléfono, porque claro, los vientos también afectan a las antenas, ¿cierto? Y las antenas también se caen porque son estructuras. Entonces, lo más lógico es que si yo me centro en que este dispositivo es el único que me va a ayudar en el momento de la emergencia y no genero un sistema redundante en el caso de que me falte la tecnología, la red de Internet, es como si estuviera metiendo todos los huevos en un canasto, se van a romper todos. Entonces, si me hace falta energía perdón, internet en el teléfono y sé que puede llegar a suceder, pues me adelanto a las cuestiones, a las situaciones, me voy a la empresa, trabajo con una eSIM, ¿sí? Que no la tengo que activar todo el tiempo, que sí, bien sale cara, pero gestionando directamente con las empresas, demostrando que nosotros hacemos parte de los equipos de primera intervención y trabajando directamente con ellas, estoy completamente seguro que las eSIM, si no le salen más baratas, le van a salir directamente gratuitas con una cantidad
de eSIM para X cantidad de personas. ¿Sí? Entonces, esos son los sistemas redundantes de los cuales nosotros estábamos hablando ayer, que para las personas que no vieron el video de ayer, les recomiendo que lo vean. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta, duda, aclaración, consulta al respecto de lo que vimos en la fase previa y en este estadio preliminar. Ahora en la última parte vamos a ver lo que es el trabajo con el Cubo Toolbox, cómo aparece. El miércoles, acuérdense que a las 7 de la noche vamos a tener lo que es la práctica de cómo verificar o visualizar por medio del Windy eh, lo que son los incendios forestales, los eventos adversos en general, para que ustedes lo puedan aprender también. Bien, desde la compu o desde el teléfono, no hay ningún problema. Bien, entremos al estadio complementario. Cuando entramos al estadio complementario, nos estamos basando, fíjense lo primero que dice en el estadio complementario. Bases en los datos obtenidos en la fase preliminar. Bien, yo les hago una pregunta a todas aquellas personas que de pronto ya hicieron el EDAN o que tienen una idea relativa. ¿En qué momento paso del estadio preliminar al estadio complementario? Respóndame por mensaje, súbanme la mano, abran el micrófono, lo que quieran. ¿En qué momento cambia el estadio preliminar a ese estadio complementario? ¿Qué es específicamente esta lineecita que nosotros tenemos acá? Si no, a estudiar. Nadie. Kelvin, adelante. Le estaba- Ajá, bueno, si tenemos un EDAN preliminar o el EDAN de la primera fase, ese EDAN se hace en las primeras 8 horas. Después que entregamos como que los primeros informes, que es estas 8 horas, nos restarían como que el resto. Después de esas 8 horas comenzaría la parte complementaria, que es cuando analizamos los datos, que está dentro de las 72 horas. Cambio. O sea, tú te estás fijando netamente en la temporalidad, ¿cierto? En las primeras 8 horas se hace la fase preliminar y las complementaria dentro de las próximas 72 horas. Exactamente. Ok, Eh, eso lo pero establece Edanos ahí. Yo no te puedo decir no. Sandra dice que cuando las acciones de respuesta han iniciado. Ah, que algo similar. ¿Alguien más que quiera responder a la pregunta? Pues mirando acá, buenos días, Buenos días, mirando David. acá la guía, pues hay una parte que habla de corroboración y limpieza. Estamos hablando que prácticamente puede cambiar de un momento a otro. ¿Y de qué depende? De la información o los cambios que pueda tener la emergencia. Un ejemplo, si en este caso, ¿qué le digo yo? Una avalancha que se informa de que va, un ejemplo, una creciente, pero de pronto, como hablemos de de punto A a punto B, la distancia cambia, no, o sea, no se tienen como las medidas exactas, puede que desde donde sale el punto A al punto B, pueda que los tiempos cambien, entonces al punto B le tardaría en llegar la información y ahí es donde pasaría a este paso, supongo. Sí, sí, sí. A ver, las dos respuestas son técnicamente correctas, porque una me está hablando del dinamismo, la que me habla David, y otra me habla de la temporalidad de la emergencia. Yo no estoy muy de acuerdo con el tema de la temporalidad de la emergencia, porque lo que les estaba diciendo anteriormente, supongamos que la fase preliminar está establecida en 8 horas, ¿cierto? Una tormenta tropical, una tormenta, que empezó a caer mucha agua de un momento a otro y se nos llenaron las calles de agua. Listo, empezamos a trabajar con los equipos de EDAN en la obtención de datos durante la emergencia, o sea, mientras todavía está lloviendo, yo mando a los equipos EDAN a que trabajen. Mientras se pueda, mientras no, pues simplemente no se realizan las evaluaciones hasta que pase el riesgo inicial, ¿cierto?
Pero resulta que durante esa etapa, esas 8 horas pasaron porque yo solamente tengo 5 personas para una ciudad de 7 o 10 barrios, que cada barrio contiene, no sé, 20 cuadras, más o menos. Entonces, lo más lógico y lo más seguro es que la evaluación dentro de las primeras 8 horas no va a ser posible. O sea, yo con 5 personas a una ciudad completa no alcanzo a evaluarla durante las primeras 8 horas. ¿Sí? Adicionemos a eso que si es una situación de inundaciones, pues lo más lógico es que la evaluación, o sea, los pasos terrestres van a estar comprometidos, entonces no va a ser muy fácil. Hay menos todavía las probabilidades de que se recojan durante las primeras 8 horas. Yo en cambio propongo que una vez que se establezca justamente la visualización o ese primer panorama y la primera recolección de datos, independientemente del dinamismo de la emergencia, ahí es cuando pasamos de fase, cuando pasamos de estadio, de ese estadio preliminar las primeras 8 horas a ese estadio complementario. ¿Cuál es la diferencia entre la fase preliminar y el estadio complementario? Porque es súper importante esto para poder entender adecuadamente. David, te vi con el micrófono encendido. Adelante. Bueno, supongo que estamos hablando acá del factor tiempo. Sin embargo, aquí quería hacer una acotación respecto a lo anterior. No Bien. solamente las inundaciones, ya que pues en lo que hemos visto ahorita con lo del cambio climático y demás, o sea, hablando de todo tipo de emergencia, en este caso pues inundaciones e incendios, creería que se debería estar haciendo un seguimiento constante, ya que pues por lo menos con los primeros datos recaudados, pues se toma una información o se recibe una información para sí mismo tomar las medidas para atenderla, pero en el momento de atender la emergencia, pues cambia la situación rápidamente. En este caso, un ejemplo también puede ser los incendios forestales, donde ya se han visto de que dice, no, va a tal dirección, a tanta velocidad del viento, temperaturas de tanto tiempo, pero resulta que, vuelvo y reitero, las condiciones ambientales, atmosféricas van cambiando constantemente, entonces, pues esa es una causal de que, pues, se integren estas dos. Sí, sí, sí. O sea, volvemos otra vez. El dinamismo de la emergencia implica el hecho de que nosotros no podemos establecer en las primeras 8 horas una emergencia, porque justamente los factores pueden llegar a cambiar considerablemente, ya sea para exacerbar la situación o sea para disminuir considerablemente el riesgo como tal. ¿Sí? Entonces, una de las cosas justamente que nosotros estamos trabajando desde el programa EDA en Latinoamérica, porque ustedes se imaginarán lo difícil que puede llegar a ser establecer ese tipo de procedimientos para toda la región, sabiendo que cada una de las partes puede llegar a tener justamente unos parámetros completamente diferentes, factores completamente diferentes. Y si les exigimos a algunos lugares que cumplan con unos parámetros temporales de que realicen una evaluación en cuestión de 8 horas, no va a ser posible, ¿sí? Porque no tienen la gente, porque no tienen los recursos, porque no saben la técnica, porque no tienen las fichas, los formatos, porque por muchas cosas, ¿bien? Entonces es muy complicado llegar hasta esos puntos. Cuando llegamos al estadio complementario es entonces cuando nosotros obtuvimos todo el panorama del estadio preliminar. Una vez que obtuvimos el panorama completo con el estadio preliminar, sabiendo por lo menos cuáles son esas principales afectaciones, qué fue lo que sucedió, dónde sucedió, un total aproximado en la cantidad de personas que, como vuelvo y les digo, ese estudio lo hacemos directamente en la fase previa, porque si yo sé que en un barrio o en un conjunto residencial hay 420 familias, ¿sí? En ese conjunto residencial y resulta el conjunto residencial completamente inundado, entonces yo ya voy a saber cuáles son la cantidad de afectados automáticamente. No necesito entrar hasta allá, no necesito mirar. Con que vuele un dron y obtenga una visualización general de la escena,
Con eso basta directamente, porque con el vuelo del dron no hay problema, Laura. Buenos días. Em, con un dron voy a obtener una visualización o una imagen general del evento, ¿sí? Entonces, eso es justamente lo que yo necesito establecer en la fase preliminar. La fase o el estadio preliminar es el que me va a decir cuáles son los estándares o cuál es la situación general, cuáles son los puntos más críticos, ¿sí? Sería un error, yo lo veo desde mi perspectiva como un error fatal, un error de facto, empezar a meterme con la gente, con las familias y con todo esto en la fase preliminar, ¿sí? Porque la fase preliminar necesita la habilidad, el tiempo, el dinamismo, y el tiempo es un recurso, y es un recurso que se acaba fácilmente y que si no lo sabemos aprovechar, pues simplemente no vamos a tener el panorama adecuado. Entonces, entrando en el estadio complementario, ya entramos en la fase preliminar, esos datos que tenemos de la fase preliminar, empezamos a corroborar los datos y empezamos a verificar con personal profesional. Por eso es tan importante que dentro de la fase previa exista la interoperabilidad y la interinstitucionalidad. Porque si yo, por ejemplo, que estoy trabajando en la parte EDAN, no conozco de los sistemas hídricos o los sistemas pluviales que existen en la región, por lo menos yo ya conozco al personal del Estado que trabajó o a los ingenieros o a los arquitectos que trabajaron o que tienen a cargo todo el sistema pluvial. Entonces vamos a mirar qué pasó aquí, qué pasó en el otro lado, cuáles son los principales inconvenientes. Ellos pueden establecer informes adecuados. Claro, por supuesto, Golfredo, ¿cómo estás? Me está preguntando justamente Golfredo por dentro, en el interno, en mensajes, que se debe administrar el recurso humano en la primera etapa, pero por supuesto, todos los recursos que nosotros vamos a necesitar dentro de la emergencia los tenemos que visualizar en la fase previa, ¿cierto? Desde los drones, desde los equipos, interoperabilidad, como lo dije, interinstitucionalidad, multidisciplinaria, para que en el momento de la fase preliminar y la fase, especialmente la fase complementaria, esos recursos que yo conseguí de la fase previa los pueda utilizar. Y esos recursos son esos recursos humanos profesionales que yo voy a tener en cuanto a ingenieros ambientales, arquitectos, ingenieros, profesionales en el área de la salud que me puedan decir, que me puedan dar una luz específicamente en cuanto a lo que es el panorama como tal, ¿sí? Y a quienes yo les pueda preguntar y decir, hey, mire, tome esta imagen general que yo tomé con el dron, fíjese usted y dígame cómo la ve. Bueno, pero ¿qué más datos tenemos? ¿Cuál es la profundidad máxima de la inundación? Miren, en el punto máximo de la inundación, a mí me está diciendo que es de 2 metros. Ah, bueno, entonces tal canal está obstruido. Ok, ¿cómo se desobstruye el canal o qué es lo que tenemos que hacer? Y entonces en ese caso justamente ya empezamos a trabajar con esa interinstitucionalidad. Y ya empiezo a decirle a los bomberos, chicos, miren que en este lugar o al comandante de bomberos con el cual puedo empezar a trabajar en la coordinación PMU o COE y decirle, jefe, tenemos esta imagen acá que nos está diciendo que ahí abajo hay un riesgo importante. Entonces, dígale a su personal que por ese lado no se acerque. O el trabajo más seguro es por aquí, o la situación sucedió por esto y esto y esto. Entonces ahí ya empezamos a trabajar coordinadamente, muchísimo más rápido el trabajo, más barato, ¿sí? En el sentido de que no voy a tener que utilizar tantos equipos para tener que llegar hasta allá, o inclusive mismo, puede que el barrio ya esté desocupado y tenga gente en un riesgo infructuoso intentando evacuar algo que ya está evacuado. Dice que AJMB, la magnitud de la emergencia te da un EDAN preliminar. El tema es si el EDAN que necesitamos, en el ejemplo que pongo en las inundaciones,
pero nosotros requerimos el EDAN de afectación agrario, que únicamente lo logramos hasta que baje la inundación. No. Cuando nosotros establecemos la fase previa, nosotros ya sabemos cuál es el estadio, cuál es el lugar como tal, ¿cierto? El lugar específicamente. Y eso yo ya no necesitamos específicamente, inclusive, llegar a correr hasta el lugar y evaluar cuál es el punto cuál es la magnitud de, por ejemplo, del sembrado. Eso ya lo tenemos directamente en GPS y en satélite. No, no tenemos que estar allá. Para lo que tenemos que estar allá es para poder visualizar hasta dónde y cuáles son las afectaciones generales. Yo les pregunto una cosa. Vamos a hacer un ejercicio que estuve pensando justamente en estos días, ¿vale? Yo les hago una consulta. Piénsenlo bien. Guinarde, disculpa que te interrumpa, Guinarde, pero Sí. tengo una duda que no quiero arrastrar más en relación para tratar de entender bien lo que son los estadios. Entiendo entonces, corrígeme por favor, que en el estadio preliminar se entiende que ya lógicamente teniendo las tecnologías a mano, hablando de drones, hablando de equipo tecnológico que nos permita visualizar o determinar el escenario que se ha creado por el evento X, ¿okay? En este caso, por ejemplo, que trae que es complejidad de río o inundaciones, el exponer personal, recurso humano, lógicamente, no es necesario de acuerdo a las condiciones de acceso que pueda tener en el escenario. Entonces, Claro, exactamente. utilizando entonces la tecnología, los drones en este caso, que son los equipos más apropiados para hacer una visual aérea de todo el escenario, Sí, se entiende que no debo arriesgarle a ese personal o no lo debo agotar en ese tipo de actividad. tal Pero cual. entonces, ¿en qué momento, cuando nosotros salimos a hacer el EDAM para hacer la evaluación de daños, ¿ok? Recuerdo que en el curso pasado tú decías, hay cosas que no se pueden visualizar con el dron, y que hay escenarios donde Exactamente. lógicamente hay que estar en el escenario para poder observar las condiciones de edificación, dependiendo del evento que haya sido. Claro. ¿Cómo entonces manejo esa parte allí? Ahí entramos en la fase complementaria. ¿Por Eso es qué? complementario. Claro, eso es complementario, porque yo ya sé, por ejemplo, que con las imágenes que me está dando el dron, con la fase preliminar, en donde no necesito, o sea, no es necesario que ingrese el personal a arriesgarse, sino con las imágenes del dron, yo ya voy a tener por lo menos el primer consejo, por así decirlo, del personal profesional. Entonces, le podemos decir, mire, arquitecto, mire, doctor, mire, como le quieran llamar, tenemos estas imágenes, ¿usted qué me diría de acá? ¿Sí? ¿Cuáles son esos parámetros de seguridad que usted me podría decir para ver si mi personal puede ingresar o no? Puede llegar a decir, no, pero es que las imágenes desde afuera no las puedo ver. O puede que me diga, mire, desde aquí se ve que el edificio está inclinado. Tiene un riesgo altísimo de colapso. Entonces, lo que tenemos que hacer es evacuar cuanto antes a todas las personas. ¿Sí? Eso corresponde netamente a las fases complementarias, en donde yo ya por temas de por temas multidisciplinarios, apoyándome de los otros profesionales, se toman las decisiones de el ingreso o evacuación de todas las personas, ¿sí? Y ahí es cuando entonces nosotros empezamos con lo que es el cierre por cada una de las etapas, por cada una de las zonas y demás. ¿Bien? No sé si te respondí la pregunta, Golfredo. Sí, gracias, excelente. No, por favor. Entonces, les hago esta pregunta. ¿Cómo sé yo? Supongamos, llegamos a una inundación, ¿cierto? Vamos a tomar una imagen, vamos a aprovechar estos últimos 10 minutitos y ahora nos unimos al enlace 3 que se los voy a estar pasando nuevamente ahí en el grupo, son los mismos enlaces de ayer. Entonces, ustedes imagínense, por ejemplo, que nosotros llegamos, somos parte de un equipo de Dan. Llegamos a un lugar y entonces es un campo, un sembrado, ¿sí? De palmeras. Y supongamos que el lugar está completamente inundado porque las palmeras no están lo suficientemente altas. Entonces le preguntamos al señor, señor, ¿cuántas palmeras usted perdió acá? Y el señor me dice, perdí 5.000 palmeras. ¿Cómo sé yo que son en realidad 5.000 palmeras? Es el mismo juego, simplemente que poniéndolo desde otra perspectiva
que decirle a una persona o preguntarle, necesito llenar un colectivo de pelotas de tenis. ¿Cómo le hago para saber cuál es la cantidad de pelotas de tenis que caben dentro del colectivo? Es la misma, el mismo ejercicio. Entonces, quisiera que ustedes me dijeran más o menos cómo lo podríamos llegar a saber. El señor me está diciendo 5.000 palmas se me dañaron. Qué Entonces, pena ahí ya tengo intervengo una... acá. ¿Cómo? Qué pena intervengo yo acá en esta parte. Pues no sé mucho, pero pues análisis que saco, conclusiones. La cuestión es la siguiente. Según las tipo de, en este caso para ser específico, de las palmeras, creo que tienen unas medidas de cómo éstas se siembran o se plantan. Entonces, con base a esas medidas, según la hectárea o la cantidad de tierra, pues se puede deducir qué cantidad de plantaciones tiene sembradas. Pero también me queda, aquí viene una pregunta mía. Supongamos, en una hectárea de tierra le caben, un ejemplo, 1.000 palmeras, pero Ujú. resulta, y esa es la información que dice el señor que perdió, supuestamente 1.000 palmeras, pero resulta que él solamente tenía 500. Entonces hay uno cómo hace para corroborar de que la información que fue, independiente de que pues por matemática uno puede deducir que sí perdió las 1.000, pero él sí no tenía sino la mitad. No sé si me dice entender. Sí, sí, sí. O sea, supongamos que el tipo tiene el espacio para sembrar las 1.000 palmeras, pero solamente Exactamente, sembró 500 y me está diciendo perdí 1.000. exacto. Bueno, ahí entonces depende netamente del trabajo en campo que vaya a realizar el personal, porque el mentiroso siempre cae. Eso es por un lado. Y por otro, a nosotros lo que más nos interesa en muchos aspectos es entender justamente cuál es la magnitud del evento, más allá del tema de pérdidas, que esos temas de pérdidas de pronto lo maneja el tema estatal. Si bien igual lo podemos establecer de esa manera, de todas maneras, todo lo que la persona nos diga entra en duda hasta que no se corrobore, o sea, hasta que no pase en una fase complementaria, inclusive una fase final, en donde nosotros podamos decir, ah, ok, había esa cantidad de sembrados ahí. Entonces, por ejemplo, en el caso de que el gobierno vaya a entregar algunas ayudas o algo así por el estilo, ahí se corroboran absolutamente todos esos datos, ¿sí? No hay otra forma de saber específicamente. Ahora yo les pregunto a ustedes, eh, ¿cómo le hago basado justamente en los datos que acaba de decir David? ¿Cómo le hago yo para saber cuántas pelotas entran en un colectivo? Es el mismo ejercicio, solamente que depende el uno del otro. Por relación de volumen, ¿Relación de qué, perdón, Golfredo, que se te cortó? donde la vas a colocar, de volumen. Relación de volumen, bien. O sea, explícalo quizás un poquito mejor. Una pelota y cuánto volumen tienes en el espacio para almacenarlas. Ujú. Y ya. Kelvin, adelante. ¿Qué tal? El otro día tuvo un quilombo la Rosy porque el Paco le comió el cable de internet. Le recomiendo Así los que, micrófonos, por favor. no, no, porque el internet no. Sí, buenos días. Adelante, Kelvin. Sí. Sí, yo creo que, o sea, dentro de todo lo que podríamos hacer nosotros con el EDAN, la fase previa es importante porque si nosotros tenemos un número exacto de las personas, o en este caso de las plantas, y lo voy a hablar desde el término humanitario porque es la parte que estoy trabajando ahorita, ¿no? Muy bien. Eh, Nosotros tenemos que estar bien claros porque en caso, como tú dices, si hay alguna organización, institución que quiera proveer de artículos de enseres, de bolsas con artículos alimentarios, es necesario tener el número exacto para saber que vamos a poder atender a esa cantidad de personas. Los presupuestos son finitos. Es igual, Ujú. como tú dices, el mentiroso se le agarra rápido. Y lo estaba comentando ahorita con un colega aquí en la residencia nos llega la persona y nos dice, no, que en esta familia somos 15, pero si nosotros teníamos la información previa, podríamos decir, no, según el censo que nosotros tenemos, habían 7. Entonces, la viveza, lo que hablamos aquí en Venezuela, la viveza también muchas veces hace que nuestros presupuestos, nuestras acciones se vean coartadas porque si no tenemos esa información previa, no vamos a poder dar una buena atención. Cambio.
Tal cual, exactamente, Kelvin. Y por eso justamente hago tanto énfasis en que tiene que existir una fase previa adecuada. Bien. Y bueno, ya para terminar, y ahora nos unimos con la clase 3 y terminamos con la fase, la última, el último enlace que también se los voy a estar compartiendo nuevamente, que son, como le dije anteriormente, son los mismos de ayer. Eh, en relación, la respuesta es muy simple, en relación al volumen, como lo dijo Golfredo. La cosa es muy simple. Establezco cuál es el espacio total dentro del colectivo, independientemente de que hayan personas, independientemente de la cantidad de puestos y demás. Establezco cuál es la cantidad en metros cuadrados abajo, metros cuadrados arriba, establezco un área como tal, evalúo la pelotita, el volumen de la pelotita, y basado justamente en esos datos voy a saber, multiplicando o dividiendo el área total del colectivo por el tamaño de la pelotita, pues voy a saber específicamente cuántas pelotas entran dentro del colectivo. Si bien no es tal cual lo mismo como el tema del sembrado, pero sí es indispensable el hecho de tener en cuenta justamente todos estos aspectos de evaluación numérica, ¿sí? Basados en esos datos para poder establecer justamente en temas de silvicultura, agricultura y todo lo que viene en el sector primario de la evaluación de daños y análisis de necesidades para poder justamente establecer unos buenos parámetros en relación a los daños y por ende en relación a las necesidades. ¿Listo? Preguntas al respecto, alguien que quiera decir algo en esta última etapa, que ya vamos a entrar a lo que es el estadio final y entramos a el Cubo Toolbox. Nadie más. Bueno, toquemos en estos 2 minutitos lo que es justamente, finalicemos lo que es el estadio complementario. El tema de la corroboración de datos, justamente que era lo que nosotros les estábamos diciendo o que entramos a hablar. Y por último, limpieza. ¿A qué nos referimos con limpieza? Cuando hablamos de la limpieza de datos, estaríamos hablando netamente de todos aquellos datos que pueden estar elevados, pero nosotros estamos completamente seguros que no son los datos adecuados. Pueden haber sido datos mal tomados, que cuando nosotros hacemos los simulacros, nos damos cuenta más o menos cómo rondan los datos, cuáles son específicamente los datos. Por eso es tan importante hacer los simulacros y no simplemente establecer, ay, bueno, listo, yo ya tengo el Cubo Toolbox, esperemos a que ocurra la emergencia. Todo lo contrario. Tengo Qué pena, Sam. Sí, David. Lo que interpreto es prácticamente aquí en esta parte de eliminación es el contraste de datos, corroborar dicha información y la que no es consecuente simplemente sí, se elimina. Inclusive las redundancias. Cuando hablamos de las redundancias, hablamos, por ejemplo, ustedes saben, y yo creo que todos hemos vivido en... no, cortemos y entramos en la clase 3 y terminamos esta última parte. ¿Listo? Ya vemos.